recuerda que hablábamos, cuando hablábamos del perfil del suelo, había no, todavía no hemos llegado ahí, ¿no? Óxidos de fierro de color rojizo, de reacción ácida, muy ácidas. Ya, hay dos tipos de óxidos importantes en suelos ácidos, que son el óxido de fierro y el óxido de aluminio. Ahí está. Después sigue el óxido de calcio. El óxido de calcio es mayormente pues, la cal viva, una vez quemada. La cal, que provienen de las rocas, ¿qué rocas? Calizas, ¿no? Y también tenemos el óxido de potasio. En el número 4 dice, acá hay que tener, voy a quitar la chompa, ya hace calor ya. El calcio y magnesio en la mayor parte de suelos de regiones áridas o semiáridas, por ejemplo la costa, la parte, la sierra seca también. Dice que está, el contenido de calcio y magnesio es mayor en zonas áridas que en zonas húmedas. ¿Dónde están mayormente las zonas húmedas en el Perú? En zonas de selva, ¿no? O tropicales. Tropicales. Dice que Lima ha debido estar en zona tropical. Está en zona tropical, debió ser como selva o la costa del Perú. ¿Por qué razón no es desértica la costa del Perú? Pregunto. La corriente de Humboldt. Y cordillera. Nuestra cordillera. Ya, la cordillera de los Andes. Está bien eso, es bien importante saber eso. El contenido de calcio y magnesio entonces es mayor en suelos áridos secos como la costa del Perú o la sierra árida, también hay sierra seca, más que en la selva. O sea, el contenido de calcio y magnesio más hay en la costa que en la selva, por ejemplo. El contenido de materia orgánica, MO siempre es la representación de materia orgánica, varía, dice, es mayor en el suelo que en el subsuelo. Es mayor la materia orgánica en el suelo que en el subsuelo. ¿Por qué razón? Pregunto. El contenido de materia orgánica en el perfil es mayor en el suelo que en el subsuelo. ¿Por qué razón? Por las lombrices que habitan ahí y descomponen el material. No mucho, podría ser también en el subsuelo. ¿Qué ocurre en las plantas y las raíces? ¿Dónde están más abundantes las raíces? ¿En el suelo o en el subsuelo? En el suelo. Ah, ya, esa es la razón por el que hay más en el suelo materia orgánica, porque las raíces, ¿qué cosas son? Materia orgánica. No se olviden eso. ¿Qué es la raíz? Es una materia orgánica, que algunas están descomponiéndose, otras ya están descompuestas, y otros todavía recién la que hacen. Entonces, pero mayor cantidad de materia orgánica en el perfil del suelo, ¿dónde hay? En el suelo, o sea, cerca a la superficie. ¿Cierto? Porque ahí está la mayor cantidad de raíces. Los suelos orgánicos, dice, que mayormente están en tierras pantanosas. Sí. No. Sí. Sí, Daticlio. Ya, si han ido o si van a ir, unas 2 curvas antes de llegar a Ticlio, en el fondo de la carretera, pero al fondo, está en la base del valle, de unos valles de carácter de nevados, o sea, valle, ¿cómo se llama esto? Tengo que acordar.
Y ahí casi siempre hay zonas húmedas, muy húmedas, que evitan la descomposición total de la materia orgánica. Por eso esos suelos, que son los histosoles. ¿Qué quiere decir histo? Bueno, a veces me confundo. Todavía no. ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. No tiene nada que ver con equitativo, nada. Histo, ¿qué quiere decir? Es una palabra latina, histo. Tejido. Tejido. Tejido orgánico. Sí. ¿Qué quiere decir? Que hay unos suelos que son puro tejido orgánico, todo el perfil, ¿ah? Y en el Perú, ¿sabe dónde están eso? Cerca de la parte más alta de la cordillera, que el frío no ha permitido una descomposición total. Por ejemplo, en Ticlio, cuando uno está ya por llegar a Ticlio, y va a ver, no sé si tengo unas fotos, de repente vamos a ver unas fotos. Los suelos de sesquióxidos es mayor en los suelos tropicales, sesquióxidos. Sesquióxido, arriba hemos visto los óxidos de fierro y óxidos de aluminio. También se presentan en sesquióxidos. ¿Saben dónde? En Madre de Dios, bueno, siempre no se olviden de presentarse a las clases con un mapa del Perú por departamentos y por ríos. Los principales ríos, por ejemplo, el Marañón, el Ucayali, el Amazonas, el Guayaga, el Madre de Dios. Entonces, los sesquióxidos, ¿saben dónde están? En Madre de Dios, en una pampa que se llama la pampa del Gid. Se escribe así, Gead. 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 Es un río fronterizo que divide a Perú con Bolivia, la pampa del Gid. Y a los costados se presentan unas terrazas grandes, son pampas, la pampa del Gid. Gead, H-E-A-D, H-E-A-D, Gid. Hay suelos de muy mala calidad, bien degradados, que no sirven para la agricultura, nada. Esos son suelos sesquióxidos. Mayormente se encuentran en la pampa del Gid. Son tan de mala calidad estos suelos que no crece bosque ahí. Semipantanoso, solamente crece gramalotes, como hierbas altas, como arbustos, nada más. Pero el suelo es tan malo que no crece árboles. Dice, finalmente, los suelos de las regiones lluviosas, muy lluviosas, tropicales, tienden a ser más ácidos. La zona más lluviosa del Perú, ¿cuál era? 15.000. Que queda en Cusco. entre Cusco y Madre de Dios, más es Cusco, ¿no? Ahí llueve tanto, llueve como 10.000 milímetros de precipitación pluvial. Es uno de los lugares más lluviosos del mundo. En su curso de zonas de vida, han llevado ecología a todos, ¿no? Ya, en su zona de vida, eso se llama bosque pluvial semisaturado. Semisaturado de agua. Bosque pluvial semisaturado. Busquen en su mapita ecológico del Perú, en la zona de 15.000. Entonces, esos suelos han sido lavados. ¿Qué cosas se han lavado en un suelo? La lluvia, ¿qué cosa lava? ¿Qué elementos químicos? Pensá. Las bases se han lavado totalmente. Las bases. ¿Y cuáles son las principales bases que conocemos? Magnesio. Ya, magnesio 1. ¿El otro? ¿Cuál dijo, señorita?
Las bases: calcio, sodio, potasio, magnesio. La cantidad de lluvia tan grande ha lavado esos suelos, las bases. Y si se ha lavado las bases, esos suelos ya no son básicos, sino ácidos. Ácidos. Y esos suelos sí tienen óxidos de hierro y de aluminio. Ya vamos a después, pero si pueden ustedes, repasen esta partecita. ¿Ya? Entonces, los suelos de fuerte lluvia son más ácidos. Por ejemplo, hay una zona donde está uno de los alumnos, que en la zona de Puerto Bermúdez, el río Pichis. ¿Saben cuánto llueve? 5.000 milímetros de precipitación pluvial. 5.000 milímetros. En el río Pichis, eso en Selva Central. Por Satipo, por Pichanaki, por ahí. 5.000 milímetros. ¿Cuánto llueve en Lima? ¿Cuánto llueve en Lima? 25 15. milímetros de precipitación Sí, está bien. pluvial al año. Ya, bien, muy bien. 25 a 30 milímetros. Eso es lo que llueve en Lima, en la costa peruana. Que no es nada de eso. Uno cuando viene de la casa ahí con abrigado, dice, pucha, me he mojado con esta lluvia terrible de Lima. Eso no es lluvia, simplemente es agua, con el calor del cuerpo se evapora. Lluvia es en la sierra en los meses de enero, febrero y marzo. Y en la selva casi todo el año. Cuando llueve en la selva, pues se viene el cielo abajo. Por eso hay tanta vegetación, ¿no? Y hay calor y alta humedad. Entonces, por eso hay bastante vegetación. Y 15.000, pues es una zona tropical de fuerte lluvia. ¿Cómo reconozco las laderas de 15.000? Porque 15.000 todavía es una selva alta, o sea, una selva con árboles, pero con cerros. La selva baja era árboles sin cerros, plano, el llano amazónico. Entonces, donde llueve bastante, quiere decir que esos suelos son ácidos mayormente, porque todas las bases han sido lavadas. Y hay una vegetación, no se olviden, en suelos ácidos hay una vegetación que me indica que ese suelo, en esa zona llueve bastante y por lo tanto los suelos son ácidos, que son los helechos. ¿Sí? ¿Alguna vez ha visto en su jardincito helechos, en el jardín de sus vecinos? ¿Algún helechito? ¿No? Bueno, ahí vamos a ver en fotos, en todo caso. Quiero aprovechar antes que me olvide para pasarle unas fotos de perfiles de suelos, ¿ya? Un ratito. Ajá, aquí está. Vamos a pasar algunos perfiles de suelos. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Ya. A ver, para que tengan, si no vamos al campo, por lo menos vamos en fotografías que han sido tomadas en los viajes de práctica que a veces hemos ido. Por ejemplo, esta es una zona camino al Brain, ¿ah? ¿Alguien ha escuchado hablar del Brain? Sí. Sí, ¿no? ¿Por qué se caracteriza el Brain? ¿Por qué se le conoce tanto al Brain? Principalmente por la coca, señorita. Se debe decir, hay las mayores plantaciones de cultivos de coca, no plantaciones de hoja de coca. La hoja de coca yo no la planto el arbusto de la coca, cuya producción de ese arbusto de la coca es la hoja de coca, que sirve para tomar matecitos y sirve para ese polvo blanco maldito, ese sirve, ¿no?
Entonces, camino a Albraen, fíjense ustedes, ven ustedes en la parte central arriba, ese suelo no es muy profundo, ¿no? Llega hasta, miren, hasta la roca madre. Esa roca madre son pizarras, lajas. Por eso cuando llueve, se desprende un poco de suelo y queda al descubierto la roca madre, esa roca madre en lajas. Son pizarras. ¿Qué son las pizarras? Rocas. ¿Alguien sabe? Metamórficas. Y como es en lajas, quiere decir que la roca original es de origen Arcilla. Arcilloso. No, la roca estoy diciendo. ¿Hay roca arcillosa? Sí hay, pero en este caso no. ¿Por qué las rocas se presentan en lajas? Así como en capas. Porque en la antigüedad, antes que se convierta en roca, han sido, ¿qué cosa? Lagos. Y esos lagos se han sedimentado. Sedimentos. Lutitas. Probablemente lutitas. Que es una roca sedimentaria. ¿Están de acuerdo? Ya. Al ser rocas sedimentarias, a través del tiempo y las grandes temperaturas y pesos, se han transformado y se han convertido en pizarras. Todas esas rocas de abajo son lajas, son pizarras. Es una formación geológica grande que es desde más o menos selva central hasta el sur, hasta Bolivia, se pasa todo el sur del Perú. Es así pizarroso, pizarras. Un perfil de suelo, ve. Ese suelo que está cerca de la superficie con bastante vegetación, de color oscuro. ¿Qué horizonte será? ¿Ven ustedes ese perfil de suelo? Tiene que verlo, ese color medio rojizo ya. Pero arriba de eso está, pues cerca de la superficie, hay un horizonte oscuro, ¿no? Que está cerca de la superficie. ¿Qué horizonte es ese horizonte oscuro? A1. Tiene influencia de materia orgánica. ¿Cómo no va a tener influencia de materia orgánica si tanta vegetación, no? Raíces, esto es. Pero la parte donde está la flechita, no sé si ven esta parte de acá, es posible que haya un B. Lo que pasa es que ahorita ese suelo está recién caído y no se distingue bien la estructura en bloques o columnar para considerar el horizonte B. Pero es muy posible que en estas zonas, en la mitad del perfil, esté el horizonte B. De repente B2. Esta es una foto de la selva. Fíjense la cantidad de vegetación que hay en la selva, pues se enmaraña, es enmarañado la selva del Perú. Si desean, después volvemos a pasar estas fotos. Miren ustedes, son rocas en la sierra, tipo sedimentario también, pero se han desmenuzado con el lag. No se puede distinguir bien ahí. Ajá, en la sierra. Arriba hay vegetación, ve, que está media seca, pero debajo de esa vegetación seca hay un horizonte color oscuro, que sería el horizonte A1, ¿no es cierto? Ya esta tremenda vegetación ahí enredada que está ahí, influye pues en el horizonte superficial y forma el A1, u horizonte de influencia de la materia orgánica. Y esta parte de acá media rojo, amarillenta, estoy señalando acá todo esto, ¿qué será? Este será un suelo de origen como me pregunta, tiene dudas, no es residual. ¿Qué cosa indican estas piedras?
10, 15 centímetros de tamaño. ¿Tienen ángulos? Sí, ¿Estas piedras? sí tienen ángulos. Ya. Ajá. O sea, es un aluvión que ha venido acá. Encima del aluvión se ha depositado ese suelo orgánico. Tiene ángulos, esto de acá, pero son piedras angulosas. Quiere decir que este suelo ha venido de la parte alta del cerro y se ha depositado Ha acá. sido transportado. Transportado. ¿Qué más? ¿Suelos Suelo coluviales, profesor? ¿Ah? ¿Suelos coluviales? Sí. Ya. Ojalá no me pregunte, si no me respondo. No. O coluviales. Coluviales. Entonces, esto ha sido un derrumbe grande en un suelo coluvial y como no ha recorrido grandes distancias, sus ángulos no se han redondeado de las piedras. Siguen angulosas, ¿no es cierto? Típico de un suelo de origen transportado coluvial, coluvial. Si fuera aluvial, ¿cómo serían esas piedras? Ajá, sin ángulo, muy bien, muy bien. Entonces ya nos vamos. Pero no se olviden, ustedes saben, en la sierra también hay vegetación de pastos naturales. En este caso se ha secado ese pasto natural. ¿Qué cosa es? Materia orgánica, vegetal. Pero tiene un enraizamiento fuerte, bastantes raíces, ¿no? Y ahí está viendo que ha formado un colchón orgánico en la superficie. Ahí está. Este sí puede ser un suelo residual o coluvial en la selva. Esto de color medio negruzco es un suelo que ha venido a las partes altas. Es arcilloso, me acuerdo bien de este suelo, pero no se puede distinguir. Abajo a la izquierda está un río, un riachuelo. Esta es foto de qué región, zona de costa, sierra o selva. Selva. Sí, selva, sí. Ahorita, este es un trébol de hojas tipo de forma de corazón, estas plantas de acá abajo, y es un pasto para alimentar el ganado. Pero ahorita no recuerdo bien, ahorita vamos a ver si me llego a acordar. Que hay bastante en selva central, en zonas ganaderas. Es una enredadera tipo trébol. Si es una enredadera, será una planta leguminosa. Y si es una planta leguminosa, será bueno para ese suelo porque planta leguminosa favorece el suelo. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué me doy cuenta que es una leguminosa? ¿Qué tengo que descubrir ahí como planta? Una leguminosa. Sus vainas. Ah, la vainita. Déjense vainas. Sí. Presten atención. Ya, vainita, es una leguminosa. ¿Y por qué es bueno una planta leguminosa? ¿Por qué siembro? Pero hay plantas naturales también, pero puedo sembrar. ¿Para qué? ¿Fija los nutrientes? Mayormente, ¿qué fija? El nitrógeno. Nitrógeno. Por intermedio de unas bacterias nitrificantes. Y si fijan nitrógeno en el suelo por intermedio de sus raíces, en las raíces hay unos nódulos. Esas nódulos son las bacterias Rhizobium, Rizobacter, bacterias que fijan nitrógeno. Por lo tanto, fertilizan el suelo. Lo vuelven fértil. Por eso, después del maíz, suponte que yo pongo maíz acá, el maíz me va a empobrecer el suelo. Pero al año siguiente, en vez de maíz, puedo sembrar una leguminosa, un frijolito, ¿no? Y ese frijolito me va a compensar, me va a fijar un poco de nitrógeno, que es uno de los elementos mayores de la fertilidad de la planta.
Mm, Fíjense, esto qué cosa, no puede ser costa, ¿no? Tampoco sierra, selva, fíjense la cantidad de vegetación que hay en la selva. ¿Tienen horizonte A1? Sí, tiene horizonte A1 delgadito. Este horizonte, esta parte rojo un poco más intensa, ese rojo, ahí es posible que haya un horizonte B, sino que ha sido tomada la foto a la distancia. Y esto medio blanquisco, claro, de horizonte C, o sea, material madre de una roca blanda de la selva. ¿Qué rocas blandas hay en la selva? La lutita, la arcillita. En realidad son rocas blandas, porque en la selva baja, hay gente que no conoce una roca dura, porque esto ha sido antiguos lagos muy antiguos que se han sedimentado. Y si es de color rojo y blanquisco, ¿por qué? ¿Qué me caracteriza el color rojo? Que es amarillento, rojo. ¿Qué cosa caracteriza el color rojo? En todo orden de cosas. ¿Arcilla? Hay arcillas bien negras también. No sería la arcilla. Pero está cerca. ¿Qué cosa caracteriza? Tú cuando te afeitas, pues a tu hojita de afeitar, la tienes ya como 2 meses, ya, pucha, ya perdió filo, pero sigues afeitándote. Y esa hojita de afeitar se oxida. Muy bien. ¿En los óxidos de qué color son? Tirando Rojizo. para... Ay. Entonces, todo lo que sea de color rojizo, tirando rojizo, rojo, amarillento, son porque están óxidos. Hay óxidos con moléculas de agua, que son los rojos, y hay otros que son medios amarillentos, que también son óxidos. Fíjense. Cuando vayan a Ticlio y vean a la distancia suelo rojo, ¿qué quiere decir? Que tiene óxido de fierro. Óxido. Todo lo que tenga óxidos es de color de tendencia o rojo o amarillento. Miren ustedes, esto es más rojo todavía, parecido al interior. Arriba hay un pasto cultivado. Es el pasto elefante. Se va metiendo y de todas maneras cerca a la superficie es de color rojizo. Es muy posible que en esta parte de rojo más intenso haya horizonte B. Pero eso lo tengo que saber escarbando. Acá hay ciertas tendencias a estructura en bloques angulares o semiangulares, por acá, pareciera. Pero eso lo tengo que... Me voy al campo con mi picota de geólogo, martillo de geólogo, y comienzo a cavar acá un poquito, y ahí se va a manifestar el tipo de estructura. ¿Qué cosa es estructura del suelo? ¿Qué cosa es estructura del suelo? La forma de cómo se agrupan, formando terrones. Las partículas. Ordenamiento no de las olvide. partículas. Muy bien. ¿Cómo se agrupan o cómo se ordenan las partículas del suelo para formar? Agregados o terrones. Ya. También mis alumnos están mejorando. Muy bien. Ya. Esos son. Estructura del suelo. Que se diferencia del concepto textura del suelo. ¿Qué es textura? Eso es el tamaño de las partículas. Señorita, Vela. Quédense que no solamente estudia las partículas, sino el tamaño de las partículas del suelo. ¿Y cuáles son el tamaño de las partículas del suelo?
2 milímetros la arcilla. Señorita, estuvo bien hasta el 60% de la respuesta, pero de ahí Menos de 2 milímetros de diámetro. ya. ¿Y cuál es el tipo de textura que pide casi cerca a los 2 milímetros? La arena. La arena, pues. ¿Y cuánto miden las arcillas? Más pequeñas, en micrones. Claro, en micrones. Décimas de milímetros. ¿Sí? El limo es intermedio, ¿no? Estos perfiles de suelo que les estoy mostrando no son calicatas, pero sirven. Me voy yo por la carretera con mi camioneta y no tengo tiempo de hacer una calicata, pero aprovecho para tomar fotos de los perfiles. No, aprovecho. Tengo cientos de fotos. Miren, acá sí, esto de acá que es color blanco, pero profesor, blanco, ¿qué estructura es? Ve, está clarita la estructura. ¿Qué estructura? Ya, bloques, columnar, etcétera. ¿Qué horizonte es este de acá? Cerca de la superficie. A1, color oscuro, ¿ve? Ya estamos, ¿ve? Ese es el horizonte. Esto es el corte de una carretera, o sea, de la ventana nomás de la camioneta ya le estoy tomando fotos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. A cualquier tipo de viaje que vayan, con su camarita y tomar fotos. Mejor es comprarse una camarita, no el celular, aunque dicen que sí el celular, pero la camarita salen mejor, me parece. Y siempre tener algo de referencia. Por ejemplo, a esta foto le falta la superficie, yo clavaría un martillo de geólogo para saber qué profundidad tiene ese horizonte A1. Ahorita no tengo ninguna referencia. O de repente un lapicero por ahí cerquita lo pongo. O un peine para saber más o menos qué grosor tiene ese horizonte, ¿no? Siempre hay que tener algo de referencia. Esa es una foto técnica. Acá por la rapidez no le he puesto, debería haberle puesto. Es muy posible que haya un B acá, un B2. B2. Materia orgánica y vegetación. Usted se encierra. Es una planta de ichu acá. Acá a la izquierda abajo una ichu. Pero arriba se ha secado el ichu. Las raíces están secas ya. Esta es la verdadera. Esta sí es una calicata. Y ahí estoy midiendo cuánto es el horizonte de arriba, que es, le pondré pues a 1, pero es medio rojizo, no está oscuro, ¿no? De 0 a 20 centímetros, de 20 a 60 centímetros, de 60 centímetros a más de 80, así, con una vincha. Y eso voy anotando en mi tarjeta de descripción del perfil de suelo. Y arriba he debido ponerle al costadito no solamente la vincha, sino ese martillo que está tirado ahí arriba para saber qué tamaño es más o menos cada uno de los horizontes. ¿Entendido? Do you understand? Yes? Teacher. Yes, Very well. Very well. Yes, teacher, we understand. Nosotros sí entendemos. We, ¿no? Ya. Ok. Pucha, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto? Desierto. Arena. ¿Cómo se llaman esas formaciones del viento en un desierto? Dunas. Dunas, muy bien. Hay diferentes clases de dunas. Dunas monticulares, dunas Barham. Las dunas más perfectas están acá nomás cerquita, al sur, en la Huacachina. Pura arena. Esta foto, ¿saben dónde está tomada? En la variante Pasamayo, por ahí pasa la carretera la arriba, no por el Serpentín. No por el Serpentín.
arriba. Y ahí está, entonces, dije, pucha, qué bonito. Un día ahí estaba pasando con mi carro, me bajé, comencé a caminar y le tomé una foto a esto. Entonces, en lo posible, hay que coleccionar fotos. Ustedes tienen que coleccionar en su archivo personal. Ese mismo desierto, ve el viento, cómo hace las pequeñas ondulaciones de una acumulación. ¿Ve? Este es en la sierra. ¿Qué horizontes hay? A1. Ya. Luego de frente pasa a este suelo. ¿Qué origen tiene? Coluvial. Coluvial, bien. Claro, pues ahí están las huellas del coluvio, o sea, porque se ha venido la avalancha. ¿Ya? Y si esas rocas llenas de coluvios, de rocas con ángulos, ¿qué horizonte será? Bien, muy bien, horizonte C, roca fragmentada, ¿no? Descompuesto. Y abajo a la derecha, está la Roca madre. roca madre, cuyo símbolo es R. R. No, R. ¿R qué? ¿R mayúscula o minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Ah, claro, pues. Cuidado con representarme con una R minúscula, los mato. Ya. A1, efectivamente, y arriba hay hasta de repente un A sub 0 o un 0,1, en fin, bastante materia. El licho en la cordillera, en la sierra, se enraiza bien, bien tupido. ¿Ve? Esto mismo. Pero acá, este coluvial también. Arriba por acá hay unas champas, acá hay unos huecos donde hay un perfilito bonito. Todo esto este es horizonte A1. Ajá. ¿Hay horizonte A1? Sí, lo más superficial. Muy bien, muy bien. Y abajo de esa parte superficial podría estar el C, porque hay unas rocas angulares, ¿no? Ya, o sea, hay un horizonte, un suelo coluvial, probablemente. Acá no ha salido tan nítido, no sé si ven. Es posible que haya un B ahí. Pero arriba está oscuro, ¿no? Horizonte A1, luego viene ya, es posible, o es un C o es un B en formación. Cuando está el horizonte B en formación, recién incipiente, ¿no? Es incipiente, nada más le pongo B entre paréntesis, o sea, un B en formación, B entre paréntesis. Escuche, qué bonito perfil, ¿ve? A pesar de que no es tan oscuro, ese es un horizonte A1, pero en formación. Y más abajito es posible que haya un B nomás. En sierra los Bs, no hay pues en la sierra un B21, B22, no hay, no se forma bien. Pero la vegetación de arriba, ¿qué cosa es? Ichu, que se ha secado. Se ha secado porque estamos en la época de, ¿cómo se llama? La época seca de la selva. Estiaje. ¿Perdón? Estiaje. De la sierra. ¿Cómo se llama? Estiaje. Del estiaje. La época de estiaje, muy bien. Eso quería mostrarles yo esto como la parte práctica del curso. ¿Ya? Ya, eso es todo. Bueno, hoy día no dejamos tarea, más bien me gustaría calificar